El problema que vamos a abordar hoy es un problema de plano inclinado con rozamiento. Es decir, con un coeficiente de rozamiento distinto de 0. El objetivo es el cálculo de la aceleración de caída. Vamos a establecer una especie de algoritmo de resolución del problema en el que la primera parte va a ser la representación esquemática del mismo. En esta parte vamos a hacer un dibujo que nos ayude a comprender cuál es el problema que estamos abordando. El problema que abordamos es un plano inclinado, un ángulo alfa. En el caso nuestro, este ángulo alfa va a tener un valor de 30 grados y sobre el plano tenemos un cuerpo cuya masa es 100 gramos que desliza a lo largo de este plano, que tiene un coeficiente de rozamiento de 0,15. La segunda parte, o el segundo paso de nuestro algoritmo de resolución del problema, va a ser hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Os preguntaréis algunos. Pues es simplemente aislar el objeto de todo lo que le rodea y sustituir la interacción de ese objeto con el resto de los objetos que hemos quitado por fuerzas. Lo primero sería sustituir la interacción que tiene con el plano inclinado a través de una fuerza que es normal a la superficie en la que se apoya el cuerpo. En segundo lugar, todos los objetos interaccionan con la Tierra a través de su peso. Y por último, en este caso, como tenemos fuerza de rozamiento, recordemos que la fuerza de rozamiento es siempre opuesta a la velocidad de deslizamiento del objeto. Si aplicamos la trigonometría elemental, nos damos cuenta que el ángulo alfa es el ángulo que forma el peso con la normal al plano. Y también sabemos que este objeto va a deslizar hacia abajo con una aceleración a. Fijaos que hacer el diagrama de cuerpo libre y colocar las fuerzas es independiente del sistema de referencia que nosotros escojamos. Ahora vamos a escoger un sistema de referencia donde la mayoría de las fuerzas lleven la dirección de los ejes. Ese sistema de referencia va a ser este sistema de aquí, en el que hacemos coincidir la coordenada X con la dirección de caída del cuerpo y la coordenada Y con la perpendicular al plano. Sería un sistema que estaría ligado al plano, es decir, no iría con el objeto porque si no, no sería un sistema inercial. La tercera parte, o tercer paso del algoritmo, es la expresión vectorial de fuerzas y aceleraciones. En este paso descomponemos, según el sistema escogido, los vectores que intervienen en el problema.
Fijaos que tenemos la normal, que es desconocida, la ponemos como n, lleva la dirección del eje y, por lo tanto la dirección del vector unitario j. Tenemos la fuerza de rozamiento, lleva la dirección del eje x y negativa, luego será menos fuerza de rozamiento multiplicada por i, también es desconocida. Y en el caso del peso, aunque conocemos la masa y la gravedad, vamos a dejarlo indicado porque veremos después que el problema es independiente de la masa. Si no la sustituimos, la podremos simplificar. En este caso, el peso lo podemos poner como un peso x por y menos un peso y por j. Observemos en el diagrama de cuerpo libre que nosotros podemos sustituir el peso por un px y un pi. Estas dos fuerzas sustituyen al peso, por eso hemos tachado el peso. Y esas dos fuerzas tienen la siguiente expresión. El peso x es mg seno de alfa y el peso y mg coseno de alfa. Y por último, recordar que no solamente tenemos que descomponer las fuerzas, sino también la aceleración. Sabemos a priori la dirección de la aceleración, puesto que el cuerpo está obligado a caer a lo largo del plano inclinado, y eso hace que la aceleración sea a multiplicado por i. En este momento ya tenemos todos los vectores que actúan en el problema, y el cuarto paso es aplicar la relación que existe entre fuerzas y aceleraciones. Vamos a hacernos un poco de espacio en nuestra zona de trabajo. Borramos el apartado 3. Borramos el apartado 2. Y el apartado que tenemos que abordar ahora es el apartado 4. Este apartado 4 es la aplicación de la segunda ley de Newton, que recordemos que es simplemente una relación entre la resultante de todas las fuerzas y el producto de la masa por la aceleración. Fuerzas que actúan: normal más peso más fuerza de rozamiento igual a masa por la aceleración. Algunos estaréis pensando, pero ¿por qué ha sumado todas las fuerzas si algunas son negativas? Cuando hablamos de sumar, es sumar vectores en donde cada una de las componentes llevará su signo. Vamos a sustituir los valores. La normal es nj más el peso mg seno de alfa i menos mg coseno de alfa j. Y la fuerza de rozamiento, seguimos poniendo el signo más, y es menos fr multiplicado por i. Todo eso igual al producto de la masa por la aceleración y por i. Recordar cómo sumamos vectores. Aquí tenemos la suma de tres vectores, un vector, otro vector, otro vector. Para sumar vectores sumamos componente a componente. Es decir, tenemos que sumar primero las componentes x. Voy a coger primero esta de aquí, que es positiva, mg seno de alfa, y luego esta que es negativa, menos fr, todo ello multiplicado por i. He agrupado ya la componente x, más n menos mg coseno de alfa
multiplico por j y esto es igual a m por a y por i. Fijaos que lo que tenemos aquí es la igualdad de dos vectores, la igualdad de este vector y este vector. Dos vectores son iguales cuando tienen iguales todas las componentes. Por lo tanto, de aquí sacamos dos ecuaciones. La que vamos a llamar ecuación 1, en donde vamos a igualar la componente x del primer vector a la componente x del segundo vector. Y la que vamos a llamar ecuación 2, donde igualamos la componente y del primer vector a la componente y del segundo vector, que es 0. Ya que fijaos que esto es como si aquí tuviéramos más 0j. Por lo tanto, tenemos un sistema de dos ecuaciones. Tendrá solución si las incógnitas que tenemos sean dos. Vamos a ver, tenemos como incógnita la aceleración. En esta ecuación, en la ecuación 1, tampoco conocemos la fuerza de rozamiento. Y en la ecuación 2 no conocemos la normal. Parece que tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones. Pero podemos añadir una ecuación 3 que nos dice que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. Es decir, hemos añadido una ecuación que nos relaciona la normal con la fuerza de rozamiento. Si hacemos esto, pues ahora lo que podemos es replantear el sistema de ecuaciones y tendríamos mg seno de alfa menos el coeficiente de rozamiento por la normal igual a masa por aceleración, y la ecuación 2, la normal menos mg coseno de alfa igual a 0. Nos damos cuenta que ahora tenemos solamente dos incógnitas. Vamos a resolver el sistema en esta parte de arriba. De la ecuación 2 podemos obtener el valor de la normal. Y lo que vamos a hacer ahora es este sistema de ecuaciones lo vamos a resolver aquí. De la ecuación 2 obtenemos que la normal es mg coseno de alfa. Fijaos que este resultado es importante porque la normal no siempre es el peso. De una forma simple, muchas veces se generaliza y se dice la normal es el peso. Eso solamente sucede en superficies que no están inclinadas y en determinadas condiciones. No siempre, aunque la superficie no esté inclinada, la normal es igual al peso. Y esto lo vamos a sustituir en la ecuación 1. Con lo cual me quedaría mg seno de alfa menos el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, y ahora la normal es mg coseno de alfa, y eso debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. Fijaos que antes os dije que no sustituyéramos la masa. Fijaos que está en todos los sumandos. Por lo tanto, nos damos cuenta que este problema es independiente de la masa. Es decir, la aceleración de caída va a depender de la gravedad, que es una constante en nuestro planeta, de la inclinación que tenga el plano inclinado y del coeficiente de rozamiento. Si despejamos de ahí la aceleración y sacamos factor común g, pues nos queda efectivamente la dependencia de la aceleración de caída con la inclinación del plano, con la gravedad, que es una constante, y con el coeficiente de rozamiento. Vamos a sustituir valores.
La gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado multiplicado por el seno de 30 grados menos 0,15 por el coseno de 30 grados. 9,8 metros segundo al cuadrado, seno de 30, 0,15 menos 0,15 por el coseno de 30, que lo vamos a redondear a 0,87. Si hacemos las operaciones, nos quedará 9,8 por 0,37 metros segundo al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración de caída será aproximadamente 3,6 metros segundo al cuadrado. Esta sería la solución de nuestro problema.